La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Jueces 11. En el capítulo anterior vimos a Israel caer en una prostitución espiritual por despreciar a Jehová su Dios. Inevitablemente cayeron bajo la opresión de sus enemigos. Entonces clamaron a Dios y Él les respondió que ahora mejor buscaran ayuda con los ídolos extranjeros. Pero el corazón de Dios se ve conmovido cuando Israel se deshizo de los dioses falsos, demostrando arrepentimiento. Acompáñame a extraer lecciones espirituales del capítulo de hoy. Primero, el despreciado se convierte en salvador. Curiosamente, los israelitas, quienes habían caído en prostitución espiritual, desprecian cruelmente a un hijo de prostitución llamado Jefté, a quien sus hermanos, que sí eran hijos legítimos, echaron para no compartir la herencia. Pero Jefté resultó ser un guerrero valiente, de manera que los ancianos de la ciudad de Galaad fueron a buscarlo para hacerlo juez en Israel. ¿Cómo es posible que el hijo de prostitución que fue menospreciado se convirtiera en el Salvador de Israel? El Creador de los cielos y la tierra había sido menospreciado por su propio pueblo, pero en el capítulo anterior los hijos de Israel se volvieron a él para pedirle salvación. Cada vez que pecamos, manifestamos un infame desprecio contra aquel a quien le debemos todo. Pero cuando el pecado nos arrastra al fondo del pozo, aquel humilde carpintero que fue vilmente despreciado y cruelmente asesinado es nuestra única esperanza de salvación. Al comprender esto, debiéramos caer de rodillas para confesar nuestros pecados con toda humildad. Segundo, la injusta guerra de los amonitas. En medio de todos sus errores, es claro que Jefté tenía cierto temor de Dios y conocimiento de la historia de su pueblo. Lo primero que hace es enviar un mensaje al rey Amón para hacerle saber lo injusto que es la guerra contra los hijos de Israel, porque el territorio que habían ocupado las 2 tribus y media al oriente del Jordán, los israelitas lo habían tomado de mano de los amorreos en tiempo de Moisés. Aunque los amorreos habían despojado a los amonitas y moabitas antes de la llegada de los hijos de Israel, con sabiduría, Jefté trata de evitar la guerra, pero al mismo tiempo no está dispuesto a que el honor de su Dios y los derechos de su pueblo sean menoscabados. Como cristianos debemos evitar todo tipo de confrontación, pero en algunas ocasiones es necesario defender lo justo y lo verdadero. ¿Conoces tu historia y tus derechos para defenderlos con verdadera hombría? La ignorancia es la que impide a muchos reclamar lo que Dios ya les ha dado. La herencia que Dios te otorgó en Cristo vale la pena defenderla con uñas y dientes. ¿Estás peleando por recibir tu parte en el reino de los cielos? Y tercero, la locura de ofrecer sacrificios humanos. Después de una gloriosa victoria sobre el inmenso ejército de Amón, este capítulo termina con un tristísimo cuadro. Jefté sacrificó a su única hija en holocausto a Jehová. No hay ninguna indicación que Dios haya pedido semejante cosa. Al contrario, toda la ley de Moisés condena estas brutales ofrendas que eran reclamadas supuestamente por los ídolos paganos. ¿Cómo se le pudo ocurrir a este hombre hacer una promesa así? Indudablemente la prostitución religiosa había distorsionado la comprensión del verdadero carácter de Dios. Es obvio que Dios libró a Israel de los amonitas por medio de este juez fuera de serie, pero así como nunca solicitó el sacrificio de ningún ser humano, tampoco libró a Jefté de cometer semejante locura. En medio de la pseudotolerancia religiosa del mundo relativista donde vivimos, ¿te has preguntado alguna vez si lo que haces para adorar a Dios es realmente lo que Él ha pedido? Todo el mundo dice, al mismo Dios adoramos. Eso es muy posible, pero no toda cosa que se nos ocurra es adoración aceptable ante aquel que es 3 veces santo. Mucho menos si estamos copiando las ideas de los paganos e idólatras.
Revisa muy bien tu culto, porque la guerra final es por adoración. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.